Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo, y como cada semana pues te traemos lo más apasionante en el mundo de la fotografía. Estamos hablando con fotógrafos latinoamericanos sobre qué es lo que pasa en esta tan convulsionada Latinoamérica a nivel de fotografía, cómo hemos ido evolucionando. Estamos en puertas a una nueva visión sobre la fotografía en todos sus géneros, en todos sus estilos. Así que pues nos contenta el día de hoy, nos alegra mucho estar con una representante de México, la primera fotógrafa mexicana a la que vamos a estar entrevistando el día de hoy. Ya hemos compartido con otros fotógrafos de otra categoría, de otro género fotográfico, pero hoy realmente estamos muy contentos, muy entusiasmados porque está con nosotros Krishna Valdés Ramírez. Ella es fotógrafa de autorretrato en el estilo Fine Art, con una trayectoria realmente muy interesante y con un tiempo dentro de la fotografía que, si se quiere, para los logros que ya nos va a estar comentando, para la trayectoria que tiene, pues han sido tiempos muy cortos. Krishna, muy buenos días, muy buenas tardes allí en México, y bueno, nuestra audiencia, dependiendo en el uso horario de donde nos estén escuchando, buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Krishna, ¿cómo estás? Muy bien, Federico, muchas gracias por la invitación. Qué padre que soy la primera mujer mexicana aquí en el podcast, un honor. Bueno, gracias a ustedes también por aceptar nuestra invitación. Permanentemente estamos revisando, hurgando por internet qué es lo que se está haciendo actualmente, los eventos, los concursos, para ubicar a fotógrafos que por allí no son tan conocidos a nivel de Latinoamérica por diferentes razones. Hay quienes tienen la oportunidad de estar en un medio que tiene más divulgación que otros. Entonces, bueno, la idea de nosotros es precisamente eso: demos a conocer, que seamos una ventana donde demos a conocer nuevos fotógrafos emergentes o no tan emergentes, pero que no tienen realmente por allí la difusión en Latinoamérica que por allí se merecen, para nosotros conocer y saber qué se está haciendo en Latinoamérica con la fotografía, qué está pasando. Y bueno, nos encontramos con sorpresas como esta, como lo es en tu caso. Dijimos, te dedicas al autorretrato al estilo Fine Art. ¿Desde cuándo en la fotografía? ¿Desde cuándo en la fotografía? 2011, 2012. Recuerdo que toqué mi primera cámara. Era una Canon T3i, una reflex, y con esa hice mis primeros autorretratos y duré usándola como unos 5 o 6 años, que le saqué mucho provecho. Es una cámara muy básica, pero me cumplió con lo que necesitaba por muchos años. Buenísimo. Bueno, voy a hacer la entrevista un poco acelerada, voy para atrás, porque realmente tu caso es muy particular. Estamos hablando de 10 años en la fotografía, y en estos 10 años ya tenés exposiciones no solamente en México, sino también tenés exposiciones hechas en Francia, en Italia, Estados Unidos, Holanda, Shanghái, Japón, por ahí se me escapa alguien más. Pero aparte de eso, ojo, 10 años y ya tenemos 6 países donde has hecho realmente muy importantes, en galerías importantes, en ciudades muy importantes, muy dadas al mundo de la moda, al mundo del arte, al mundo de la fotografía. Además de ello, también tenés en tu haber un encuentro que para muchos es algo soñado, que es haber compartido, no sé si fue uno o varios, por lo menos vamos a decir uno para no meter la pata, un taller con nada más y nada menos Steve McCurry, ¿cierto? Sí, me tocó compartir una serie de conferencias donde él también fue ponente, y pues para mí fue un honor saber que estábamos compartiendo el mismo escenario. Creo que ha sido uno de mis logros personales más importantes. Bueno, ahora voy a ir para atrás y voy a empezar a armar toda la entrevista en función de esto, de hablar que se dijo, o sea, se dice rápido, pero hay mucho trabajo en el medio para llegar a 10 años con este currículum bastante interesante. ¿Qué se te dio por la fotografía, por agarrar la cámara fotográfica? ¿Cuál fue ese bichito que te picó, que dijo, fotografía? Desde muy pequeña ya me gustaba la fotografía, pero digamos que no, como que yo no lo veía de manera profesional de pequeña el ser fotógrafa, pero siempre decía yo que quería ser artista. De hecho, de pequeña, por querer decir que quería ser artista, yo decía como a los 5 años que quería ser famosa, ¿no? Así decía yo.
Y en realidad, pues ya que fui creciendo me di cuenta que quería ser artista, o sea, que quería hacer algo artista, o bailar, o actuar, porque me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el arte. Entonces, para mis 11 años, mi hermano falleció y ahí todavía no tenía como que contacto con la fotografía, pero empecé a hacer fotomontajes que me quedaban un poquito realistas, ¿no? Porque todavía les faltaba mucho para tener buena calidad, pero digamos que ahí fue como que el detonante para empezar a editar, a trabajar fotografías. Y ya un año después que mi hermana empieza a estudiar comunicación, le dan una cámara para su materia de fotografía que ellos llevan, creo que 6 meses o un año, muy poquito, ¿no? Pero le compran una cámara que está reflex, yo la empiezo a usar y me adueño de ella. O sea, mi hermana la utilizó sus 2 meses de clase o 3 y ya esa cámara se hizo mía. Prácticamente esa cámara siempre fue de ella, pero pues como vio que yo empecé como a hacer mis ideas ahí, ya me quedé con ella, pero en realidad todo como que lo del estilo autorretrato, fine art, conceptual, nació porque a mí me gustaba mucho ver fotografía en Tumblr y en varios grupos de Facebook que eran puros artistas, y sobre todo en Tumblr empecé a descubrir fotógrafos como Cristina Otero, Marina Mónaco, que es una chica que ahorita ya no hace autorretrato, pero en sus tiempos sus autorretratos estaban súper geniales. Ahorita ya creo que se dedica a la moda y es argentina, de hecho. Y creo que fue como que varias cositas detonantes que me llevaron al mundo del fine art y el autorretrato, pero diría que la primera fue eso. Cuando murió mi hermano yo quería hacer como fotos de él con alas en el cielo y como que otras situaciones que yo me imaginaba, ¿no? Entonces como que siempre fue el querer poder hacer una historia con los recursos que tenía ahorita y hacer una historia que yo me imaginaba que a lo mejor en una fotografía que no tenga edición o que no tenga como esos recursos surrealistas no iba a poder completar mis ideas que yo me imaginaba. Y para llegar a esa, para concretar esa idea que tenías de hacer ese estilo de fotografía, que es mucho de arte, más allá del clic que se hace de la preproducción, que me imagino tenés que hacer para lograr tu fotografía, tenés mucho de postproducción, hay mucho, yo diría, tanto de fotografía como del mundo artístico como tal. ¿Tuviste en ese proceso de formación, tuviste que estudiar alguna técnica adicional más allá de la fotografía en el mundo del arte? Por allí pregunto, no sé si estoy errado o no, mucho de barroco, mucho de pintura, de literatura, porque es una fotografía realmente que mezcla un poco de todo. Uno ve trabajos que haces y no es nada más una fotografía. Hay una historia, hay arte, hay pintura, hay mucho allí. Muchas gracias. En cuanto a lo que me preguntaste, pues yo diría que ha sido mucha observación e imitación. Yo siempre digo que la imitación es una acción necesaria cuando vas comenzando a hacer fotografía. Yo cuando comencé recuerdo que guardaba fotos, no sé, le tomaba screenshots a las fotos que me gustaban, a las pinturas que me gustaban y trataba de replicarlas, de tratar de replicar la iluminación, de tratar de crear un set muy parecido al que veía en una pintura. Muchas veces también recreé muchas fotos que me encontraba en Tumblr. Entonces fue observación, exploración de cómo funciona la cámara y cómo funciona la iluminación, cómo va a iluminarme mi foco que tengo en la sala, si lo pongo de este lado o si lo pongo del otro. Entonces, mis primeros pasos como para aprender a estudiar fotografía y sobre todo para develar mi técnica fue mucha imitación de mis pinturas favoritas, de mis fotografías favoritas y al final hacer una mezcla de todo eso para hacer una obra pues auténtica. Pero al principio estudié mucho a través de YouTube, me gustaba mucho ver tutoriales de Photoshop, de fotografía y la verdad lo que más me ayudó para descubrir mi estilo fue aprender a usar Photoshop, porque como yo tengo un estilo hasta al mismo tiempo barroco y surrealista, como que siento que soy los dos extremos al mismo tiempo,
siempre me imaginaba como que alguna criatura, una sirena, un personaje de la mitología, entonces como que era un poquito difícil hacer esas ideas desde la foto, ¿no? Claro. Sobre todo por el presupuesto que nos veníamos manejando hace 10 años, ¿no? Sí. Era como una tela pegada en la pared y tenía que editar esa tela para que pareciera un papel y poder editar un fondo y hacer un montaje. Entonces creo que el poco presupuesto que tenía hace 10 años me llevó a usar mi creatividad más allá de pensar en si estaba haciendo una técnica buena o si estaba teniendo una buena composición. Todo lo que aprendí fue a través de YouTube y ya después que como que empecé a tener un poquito más de presupuesto en la fotografía, como que ya empecé a meterme a algunos cursos que me enseñaban un poquito más de este lado creativo que es el Photoshop, que la verdad yo sí considero, y no me da pena decirlo, que es una parte indispensable en el estilo. Claro, a diferencia de otro género de la fotografía, donde por allí el Photoshop ni siquiera es recomendable, porque se altera mucho la fotografía, dependiendo del estilo, obviamente. En tu caso es tan esencial como tener la batería en la cámara, una cosa así, es necesario. Por lo que escuché, básicamente tu formación ha sido de manera autodidacta, más allá de los cursos de internet, de YouTube, una academia, una escuela como tal, no, por lo menos en tus comienzos no tuviste. Después me imagino que sí, llegado a un punto dijiste, ahora necesito algo más formal, generar una visión nueva, necesito documentarme de mejor manera. ¿Sucedió eso en el camino? Sí, mis primeros 5 años aprendiendo, digamos que fue todo autodidacta. No puedo decir que 100% autodidacta porque desde el momento en el que estás viendo un video de YouTube que está un maestro de fotografía enseñándote algo, yo le daría esos créditos a todas las personas que alguna vez yo vi un tutorial que ahorita no podría recordar porque de verdad pasaba horas y horas tratando de entender cómo funcionaba una sola herramienta. Entonces digamos que sí fue autodidacta porque pues yo solita como que busqué, pero ya nos vamos hasta el año 2016-2017. Empecé a tomar mis primeros cursos de fotografía, hice un curso con Cristina Otero, que es como la reina del autorretrato, también con Rebeca Saray, que ella es española, y tomé varios cursos de fotografía y además estuve unos 2 mesecitos haciendo un curso de fotografía básica en Los Ángeles, en la New York Film Academy, que es una escuela que pues te enseñan film, te enseñan actuación, teatro y también hay para que aprendas fotografía. Y ahí te voy a decir algo bien gracioso que yo me di cuenta cuando estaba en ese taller de fotografía básica. Todo lo que me estaban enseñando yo ya lo sabía, pero no sabía cómo se llamaba, ni sabía que los demás fotógrafos lo hacían como para que fuera buena la técnica de su fotografía o para que estuviera bien la iluminación. Yo recuerdo que me enseñaban cosas y yo decía, eso lo hice en esta foto, pero no sabía que eso estaba bien, ¿sabes? Como claro. Que... Era un poquito, no vamos a decir suerte porque lo conocías y lo aplicabas, no es suerte. Suerte es cuando uno hace algo que no tiene la menor idea de lo que está haciendo y no sabe por qué, y la cámara, me imagino que la cámara digital, a ver. Sí, claro. Bueno, por ahí le haces una función a la cámara que no sabía para qué era este botón, le apreté, mira qué lindo quedó. Eso tiene un nombre, tiene un porqué. Entonces, eso lo aprendiste o te enteraste, mejor dicho, vamos a usar el término correcto, te enteraste que se llamaba así después de más de 5 años de estar trabajando con fotografía. Así es, de hecho también en ese curso recuerdo que nos enseñaron composición y por primera vez yo entendí totalmente la importancia de que la regla de los tercios, la proporción áurea y todo eso, ¿no? Que un fotógrafo que aprende primero fotografía como que entiende eso. Y yo recuerdo que decía, wow, con razón esta foto me la han premiado varias veces porque la técnica está bien, aunque yo no sabía que era lo que me gustaba de esa fotografía, pues es porque aquí la cara del personaje está en un tercio y está cumpliendo esta regla, y luego aquí estoy haciendo esta profundidad y esta nitidez. Aprendí los términos muy tarde, digamos que no tarde porque siempre es tiempo para aprender cosas nuevas y yo sigo aprendiendo mucho. Pero sí, fue un proceso muy gracioso que 5 años después y ya con varias fotos premiadas me enteré mucho de
el nombre de muchos procesos que yo ya estaba aplicando a mi trabajo y aprendí mucho para pues poder llamarlo de una manera más profesional y sobre todo ahora aplicarlo conscientemente. Creo que para eso me sirvió demasiado. Te voy a hacer una pregunta que por ahí suena como obvia, como que mira qué pregunta que está haciendo, pero en tu caso, a ver, nosotros a veces cuando estudiamos fotografía aprendemos, por ejemplo, la voy a decir porque la mencionaste recién, la famosa regla de los tercios. Muchas veces aprendemos, o sobre todo cuando estamos iniciando en la fotografía, nos aprendemos la famosa regla de los tercios y una vez que nos metimos esa cuadrícula en la cabeza, todo lo que vamos a fotografiar nos acordamos de la cuadrícula y automáticamente ponemos todo en esa cuadrícula, la regla de los tercios, regla de los tercios. Entonces, sí, la foto técnicamente cumple con una regla de fotografía que es válida, pero por allí no siempre es beneficiosa, no siempre esa regla sirve para lo que yo quiero transmitir. En tu caso, del momento de empezaste, buenísimo el comentario, empezaste a hacer fotografía sin conocimiento teórico de los nombres, de esas técnicas, de esas leyes en la fotografía, y después, mucho después, incluso ya tenías premios con algunas fotos, ya vamos a entrar en ese mundo también, pero después de eso, que te premiaron, que venías con fotos y toda la historia, conociste, eso se llama regla de los tercios. Te condicionó el hecho de 5 años después, a mitad de tu carrera, ¿te condicionó haberte enterado de eso, se llama regla tal, regla tal, regla tal? ¿O fue por allí más bien como que un alivio, decir, lo vengo haciendo bien, sigo con la visión de antes, de hacer la foto sin saber que eso es una regla tal o tal o aquí? ¿Cómo fue tu caso? Es una muy buena pregunta, porque lo pensé muchas veces después de aprender todo esto, o más que nada de enterarme que era lo que me estaba funcionando. Yo creo que a mí me sirvió mucho aprender solita y sobre todo tener muchos errores y ir viendo qué me funcionaba y qué se veía mejor para mí, porque me hice muy autocrítica y me hice más creativa. Siento que me ayudó mucho ok, esto se ve bien, lo voy a intentar repetir, pero a lo mejor en una foto nueva ya no va a funcionar, porque como dices, ya nosotros estamos predispuestos a que tenemos que cumplir una regla de composición, pero la verdad es que hay veces que hay que romper las reglas y yo muchas veces las rompí para darme cuenta que hay otras cosas que pueden funcionar mejor muchas veces que eso. Entonces, yo creo que si yo le pudiera dar un consejo a alguien que apenas va a comenzar, es que se tome un año sin buscar reglas de composición, sin ver nada, solamente experimentar, tomar fotos por placer y obviamente observar mucho de los que él considera como genios en la fotografía o en la pintura, porque yo creo que cuando eres muy observador con lo que se ve bien, tú sin querer lo vas replicando en tu trabajo y vas creando nuevas reglas con las cuales puedes trabajar. En mi caso, obviamente había veces que sí cumplía con las reglas de composición, pero había otras que ya yo sabía que eso era lo que estaba bien ante a lo mejor todo el mundo de la fotografía, pero me di cuenta que también la fotografía creativa tienes que romper muchas reglas para que salga algo auténtico, para que no sea lo mismo de siempre, para que ahora tu visión se vea qué es lo que tiene que tener cada fotógrafo, una visión única, no importa qué tipo de fotografía sea. Yo creo que es bien importante tu estilo y la perspectiva que tengas de las cosas que quieres transmitir estén ahí plasmadas. Entonces en mi caso siento que me ayudó mucho a entender que hay veces que se van a romper las reglas y se va a ver muy bien y va a funcionar muy bien. Lo hemos visto en la historia del arte muchas veces, cuando se crea un nuevo movimiento, un nuevo estilo, es porque rompió alguna regla que ya todo el mundo no la rompía porque se supone que era lo que estaba bien o se supone que era como que se debería de hacer. Entonces a mí me parece que siempre hay que romper las reglas teniendo en cuenta que las estás rompiendo. Yo al principio no tenía ni idea, pero después y ahorita rompo una regla de composición o rompo una regla de que a lo mejor eso está como mal visto en una fotografía, pero de eso se trata, de ir experimentando y de descubrir tu estilo cada vez más. Exacto, no es romper por romper, porque hay gente que dice, mi trabajo se basa en romper las reglas. No es romper por romper, es romper, por lo menos en nuestro tema de hoy, fotografía, sobre todo la fotografía de arte, es romper sabiendo que estoy rompiendo y cómo lo voy a romper. Porque no es lo mismo romper un plato en 4 pedazos
a romperlo intencionalmente en 8. Por ejemplo, los resultados son diferentes. Entonces siempre es importante cuando vamos a romper una regla en la fotografía, primero conocer qué voy a romper y cómo lo voy a romper para que logre un resultado positivo. Porque si no rompemos algo ya el resultado no es lo que esperábamos. Ahora, Krishna, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías un potencial en el estilo de fotografía que estabas haciendo? ¿Fue algo interno? ¿Fue algo que dijiste, esto está súper padre, como dicen ahí en México, lo que estoy haciendo? ¿Llegó alguien, te dijo o te inyectó te puso esa inyección de decir, uy, adrenalina, esto, sí, Krishna, esto hay que enseñarlo, esto es un trabajo para una exposición, aquí hay algo? ¿Cómo fue ese momento? Yo siento que el primer momento en el que dije, pues siento que mi trabajo sí tiene potencial, fue mi primera exposición, que fue aquí en Culiacán, Sinaloa, mi ciudad natal. Recuerdo que me contactó una amiga de mi maestro de teatro en ese entonces, y pues ella veía mis obras en Facebook, porque cuando me iba a ver actuar en alguna obra o así, pues siempre era como de que, tiene talento esa niña, pero pues yo ya había estado haciendo fotografía por varios años. Y ella estaba haciendo una exposición aquí y dijo, ok, necesito 3 artistas. Y mi profesor de teatro, como me quería mucho, le dijo, sí, Krishna, ella. Y fue mi primera exposición. Y recuerdo que yo puse mis obras súper baratas, o sea, ahí como que todavía no me caía el 20 de que mi trabajo podía ser considerado arte, ¿sabes? Recuerdo que puse mis obras como en $10. Estamos hablando, perdón, ¿qué año fue eso? Como 2014, 2015. Ahí no hace tanto tampoco, hace 5 o 6 años. Tampoco es tanto, pero sí fue mi primera expo. Claro. Y llegué a la expo y recuerdo que mi papá me dijo, no, están súper baratas, quítalas, yo te las voy a comprar todas. Y yo, no, porque quiero ver quién me las compra, a quién le gusta, ver si son buenos trabajos ante los ojos de los demás. Muy diferente estar en redes sociales donde tienes un solo tipo de público, que pueden ser tus amigos, tu familia, que te quieren mucho, allá saltar a que un desconocido vea tu potencial y a lo mejor lo apoye. Y en ese caso yo siento que la primera oportunidad que me dieron de exponer me sirvió mucho para cumplir un sueño que tenía, que era pasar de la pantalla a tener mis obras en físico. Y recuerdo que esa vez, el primer día, se vendieron todas las obras. Obviamente le subí un poquito el precio de los $10 porque eso me regañaron en cuanto vieron que estaban súper baratas, ¿no? Pero igual terminaron vendiéndose baratas, sinceramente. Pero ese día que llegué a mi casa dije, wow, yo creía que la gente no me iba a querer comprar estas fotos porque para mí en ese entonces eran como solo selfies, ¿sabes? Era como, yo sabía el trabajo que había detrás de todo, del concepto, del trabajo de hacer el set, de los vestuarios, de caracterizarme, pero al mismo tiempo decía de que, pero es que soy yo, la gente va a decir que narcisista, que solo soy yo en el retrato, ¿sabes? Pero me empecé a dar cuenta que las personas separaban mi ser, o sea, a Krishna, de la persona que estaban viendo ahí, y se empezaban a contar historias, empezaban a ver a otro personaje diferente, y eso me empezó a llamar mucho la atención, porque ya pasaban a ser autorretratos con una historia detrás, que era lo que yo siempre quise ver, o lo que yo siempre quise que las otras personas interpretaran. Y creo que en mi primera exposición fue donde ya me cayó un poquito más el 20 de que yo estaba haciendo historias y no solo selfies. ¿Recuerdas cuántas fotos presentaste en esa primera exposición? Eran 5 o 6 fotos. 5 o 6 fotos. ¿Y cuántas, hasta el día de hoy, 2021, cuántas exposiciones has hecho solamente en México? Uy, no recuerdo, pero pues yo creo que unas 8 o 10, tampoco es un número que no pueda contar. Claro. Pero sí, digamos que unas 10 exposiciones sí me ha aventado aquí en México. ¿Y la exposición donde has presentado más fotos, cuál ha sido? O sea, ¿cuál ha sido el número y en qué parte de México ha sido? Creo que fue alguna vez en Morelia. De hecho, hace poquito, Morelia está en Michoacán, aquí en México. Presenté unas 15, 20 obras y era una exposición individual.
porque normalmente cuando expongo en otro país es una exposición colectiva o también a veces que es de una exposición en la que gané el concurso y se expone la obra. Pero sí, yo creo que la vez que más he expuesto obra fue en Morelia, que era una conferencia y me dejaron ahí como que también poner todas mis obras. Pero sí, normalmente expongo 6 a 8 fotografías porque me gusta mucho que sean como que mis obras más recientes y unas 2 o 3 que han sido como que icónicas. Claro, aparte, calidad mejor que cantidad. Sí. Siempre. Ahora, me quiero concentrar un poco en tu trabajo allí en México, después vamos para Europa y el resto del mundo, mira qué lindo que suena, pero me quiero centrar un poquito en tu trabajo allí, lo que ha sido México, por ser mexicana y porque, bueno, allí nace todo. ¿Cuál ha sido hasta ahora, o me imagino que en cada exposición estás allí, coqueteas un poco con tu obra, se te crece un poquito el ego con los comentarios que te hace el público? ¿Cuál ha sido la receptibilidad que ha tenido tu trabajo? ¿Cuáles han sido las expresiones que has tenido de ese público que está allí? No solamente del común de la gente que a veces va, porque es cierto, no es lo mismo la obra, tener tu trabajo en Facebook o en Instagram, que tener en una sala de arte, una sala de exposición, donde el público no siempre va a ser el mismo. Por allí, o nos imaginamos, a veces, nos imaginamos que el que va a una muestra de fotografía, una exposición, etcétera, tiene un poquito más de conocimiento, de formación en fotografía que el que está todo el día en Facebook. A veces es el mismo público, no lo sabemos, por lo menos el que va en la galería da esa sensación. ¿Cuál ha sido esa devolución que te han hecho, si es que te la han hecho, sobre tu trabajo? El público en general y la gente que está en tu entorno, otros fotógrafos, otros artistas. Pues es una buena pregunta. Al principio aquí en México, yo recuerdo que siempre he tenido buenos comentarios, ¿no? Siempre destaco los buenos comentarios en redes sociales, en mis exposiciones, pero obviamente que la experiencia ya en una exposición es diferente porque te das cuenta de lo que perciben las personas de tu trabajo, y creo que el acercamiento que han tenido con mi trabajo a mí se me hace bien especial, porque hay personas aquí en México que a lo mejor no están totalmente conscientes de dónde vienen mis influencias, porque hay muchas influencias que tengo yo en mi trabajo, que son influencias del barroco, renacentistas. Entonces se me hace muy padre que aquí en México puedan encontrar esa parte que yo tengo en mi trabajo, de los temas que me inspiran, de lo que está pasando en México, obviamente también en el mundo, pero me gusta mucho cómo las personas pueden generar una conexión entre el país en el que estoy creando contra algún otro lugar del mundo que me inspira. A mí se me hace interesante eso porque mis compadres aquí mexicanos se dan cuenta que obviamente soy mexicana, que hay temas que me inspiran a tocar en mi trabajo que vienen del lugar en el que crecí, en el que nací, en el que me desarrollé, y creo que todos los temas de los que trato, aunque tengan esas influencias europeas, los mexicanos son quienes mejor pueden entender mi trabajo si ya nos ponemos como a tocar temas más profundos que vienen en mi trabajo. Tengo muchas obras que tocan el tema de la violencia aquí en México, de las mujeres, no el feminismo en sí, pero en sí del trato a las mujeres y de los problemas que hay aquí en México. Entonces la pregunta está interesante porque siento que cuando una persona me conoce y conoce mi trayectoria, ya se crea ideas de lo que es o de lo que trata una obra, pero a mí la parte que más me encanta y lo que más te podría destacar de esto es las historias que me cuentan basándose en su propio libre albedrío, o sea, en las propias cosas que ellos han vivido estando en un entorno parecido al mío. Por eso te digo que es bien padre cómo los mexicanos son quienes más se pueden acertar a la idea original por la cual hice un concepto. Entonces, creo que de esa parte de los comentarios que he recibido, yo creo que las historias que me cuentan de un personaje que ven, las historias que me cuentan de lo que ellos interpretan de mi obra, porque, por ejemplo, los europeos tienen a su alcance mucho más arte. ¿A qué me refiero? No es que nosotros no tengamos artistas o que no tengamos museos, pero pues
hemos visto mucho más artistas que han destacado, que han, no sé, que ahorita son icónicos y que todos conocemos, Van Gogh, Caravaggio, y te menciono muchos más nombres. Y creo que el ser un artista conceptual en este siglo me da la oportunidad de también entender mucho de las personas y hasta servir como una especie de psicóloga cuando ellos ven mi trabajo, porque me he dado cuenta que cuando ellos me dan una interpretación es más que nada lo que ellos tienen, lo que ellos leen, lo que ellos piensan o lo que ellos vivieron, y está bien padre cómo cada persona es un mundo y cómo me he dado cuenta a través de mi trabajo de todo eso, de cómo cada cabeza me da una nueva interpretación y cómo voy a llegar a distintas cabezas de diferente forma dependiendo de lo que ellos experimenten a través de mi trabajo. Bien, ¿qué tanto consideras, si es que ha sucedido con todo esto que me estás contando, qué tanto ha cambiado tu calidad de trabajo de la primera exposición a la última, dentro de México? Y acá vamos a incluir un poquito lo que has presentado fuera, y ya vamos a hablar de eso también, nos queda todavía un poquito de tiempo, pero ¿qué tanto ha cambiado tu estilo, tu visión, tu trabajo? ¿Esto cambió la exposición, aquella de cada obra $10, a la exposición de hoy en día? No en precio, me imagino que subió mucho, pero en cuanto a la calidad de trabajo que estás haciendo hoy. Mira, yo creo que lo que más ha cambiado ha sido, aparte de mi estilo, que la verdad creo que conservo muchas cosas de ese 2015, yo creo que obviamente ha mejorado mucho mi técnica, o más que mejorar, he encontrado muchas más maneras de hacerlo más rápido y más fácil. He mejorado los tiempos de trabajo, que antes podían ser 2 semanas y unas 3 horas de sesión de fotos porque no tenía quien me ayudara y luego era muy difícil la idea y no sabía. Han mejorado mis tiempos de trabajo, ha mejorado mi profesionalidad porque obviamente con el tiempo he aprendido muchas cosas, he tenido muchos errores que me han llevado a aprender otras cosas, tanto profesionales como personales. Entonces creo que no soy la misma de 2015 en cuestiones profesionales, pero sigo siendo la misma niña que tenía muchos sueños, y de verdad no tengo los mismos sueños que esa Krishna de 2015, pero sí tengo una meta en común, que es inspirar a los demás con mi trabajo y llegar muy lejos con mi trabajo. La meta se ha ido como transformando y convirtiendo, pero está muy padre como yo me siento la misma, pero como una versión masterizada, y creo que eso a mí me llena de orgullo, ¿no? Saber que soy la misma persona que tenía muchos sueños y que era muy optimista, pero que ahora aprendió muchas cosas y obviamente siento que ha habido una mejoría. He aprendido cosas tanto personales como profesionales, y mi técnica sí siento que con el tiempo va a ir cambiando, ¿sabes? Porque es lo mismo que te acabo de mencionar. Uno vive otras cosas, ve otras películas, conoce otros personajes en su vida, ve nuevos artistas que le inspiran, entonces es inevitable que eso no lo absorbas para tu propio trabajo. Entonces yo creo que sí he cambiado mucho, y si ves mi estilo de hace unos 4 años, yo creo que con varias herramientas que he sumado a mi trabajo, que ha sido mi tableta gráfica, mi flash, otra cámara, otros lentes, ha cambiado mucho porque he descubierto como todas las formas creativas en las que estas herramientas, y yo creo que sí he mejorado. ¿Tú qué opinas? Bueno, acá yo mientras vos estás hablando, te estoy escuchando obviamente, también voy revisando un poquito tu cuenta de Instagram. Ya después vamos a darle al público tus redes sociales para que te sigan, vean tu trabajo. Por allí, como decimos nosotros, no sabemos quién esté escuchando el programa. De repente hay alguien que esté interesado en financiar, en promocionar alguna presentación por algún otro país, o de repente ahí mismo en México. Así que bueno, este canal sirve como para proyectar, que es la idea. Me imagino a una Krishna que cuando está sin la cámara, cuando es la Krishna cotidiana, rutinaria, la del día a día, está atrás de un libro, está escuchando música, está nutriéndose de un sinfín de elementos como que le genera esa musa para después plasmarla en esa fotografía que haces. No solamente en el clic fotográfico, como digo yo, sino en esa preproducción que tenés para hacer la foto, porque está bien, hay Photoshop, hay una parte de retoque digital,
pero hay mucha de escenografía y esa escenografía es lo que habla de la foto. Hay una persona que lee mucho, hay una persona que se nutre de música, que se nutre de literatura. ¿Qué es lo en qué te inspiras? ¿De dónde sale esa energía, esa creatividad para hacer este estilo de fotografía? Justo lo acabas de decir. Antes yo decía que mis fuentes de inspiración son los libros, la mitología, historias, de cualquier tipo de historia, ¿no? Los personajes de películas, de libros, todo eso era lo que me inspiraba antes, que yo podía enlistar, ¿no? No digo que ahora no me inspire, pero ahora siento que ya mi cabeza trabaja 24/7. O sea, un ejemplo que te puedo dar el otro día es que estaba viendo YouTube, estaba escuchando música, eso sí, música, me gusta mucho la música, y me salió un anuncio de YouTube, de esos que a todos les molestan. Vi el anuncio y era como que un video de 30 segundos, no sé de qué marca era porque ni me acuerdo, pero recuerdo que salía como una toma que estaba un chico en una bici y salía como que un campo, y yo en ese instante recuerdo que me levanté y en vez de quitar el anuncio le di pausa, ¿no? Lo que nadie hace, y fui por mi libreta y ya anoté como lo que me gustaba del campo que estaba viendo, ¿sabes? De que era un campo así como el de Microsoft, como el que sale siempre en los fondos de pantalla, y era un chico como que yendo en una bici. Y te digo porque creo que cuando ya te acostumbras a ser perceptible a la inspiración, cuando ya eres un artista 24/7, todo lo que te pase es inspiración, y tienes que aprender a romantizar las cosas pequeñas de tu vida. O sea, un anuncio que te aparezca que tiene una buena fotografía puede ser inspiración, un video musical, y hasta cosas que no tengan mucho que ver con el arte. La ciencia también puede ser inspiración. Si un día te pones a leer algo de ciencia o de psicología y quieres hacer algo inspirado en eso, yo creo que todo lo que a ti te guste te puede inspirar. O sea, si a ti te gusta leer de, no sé, enfermedades mentales, de eso puedes tratar en una obra conceptual. Entonces a mí me parece que yo digo que mis principales fuentes de inspiración pues son pintura, música, mitología, los libros, literatura, pues, pero también mi día a día. Hay que aprender a ser observador con tu día a día para que sepas que todos somos comunes. O sea, todos vivimos una vida, no digo que parecida, pero todos tenemos de que a lo mejor una rutina o hacemos cosas muy parecidas todos los días, y dentro de esas pequeñas acciones te puedes encontrar la inspiración. Hay veces que nos bloqueamos porque queremos que llegue la musa y que llegue la luz y que nos inspire algo sobrenatural, pero es que todos los artistas que han estado aquí en la tierra, sé que han encontrado la inspiración porque se han hecho más perceptivos a ella, y de eso se trata. También eso se aprende, o sea, a ser más creativo y a ser más perceptivo a todo lo que te pasa para que lo puedas interpretar o hasta encontrarle una metáfora. O sea, si eres religioso, en la Biblia puedes encontrar inspiración para tus obras. Lo vemos también en el Renacimiento, que hay muchísimas obras religiosas que si yo no me siento muy en contacto con la religión, de todos modos yo veo las obras y me inspiran mucho por los personajes, por las metáforas, por las historias. Entonces, yo creo que mi recomendación para encontrar la inspiración siempre es que seas observador en todo lo que te pasa y que conectes muchas ideas que parecen otras, o sea, que hagas conexiones que no existen. Bastante amplia la respuesta como para que no quede lugar a dudas. Te hago una consulta, ¿sos de las que preferís la fotografía impresa o la fotografía en digital? Ay, pues mira, una foto no es foto hasta que está impresa, decían por ahí, y la verdad es que yo en esa parte sí siento que soy a la antigua. Me gusta mucho ver mi foto impresa. Obviamente ya ahorita estoy como que también en la parte digital. Me metí hace poco a este mundo de los NFTs, que es todo digital, pero pues a mí me gusta mucho tener mi foto también en físico porque te das cuenta de muchos detalles que en una pantalla pueden pasar por alto. Yo creo que así la tengas para ti en tu casa la obra, a mí me gusta mucho tenerla en físico, y sobre todo también vender las copias en físico que puedan ir a la casa de otra persona a decorar un lugar y sobre todo a transformar la vibra de ese lugar dependiendo de la obra que sea.
Perfecto, estás en el mismo equipo, estamos ahí conectados en ese sentido. Fotografía, impresa. Bien. Krishna, ahora sí, nos subimos al avión y nos vamos de viaje a Europa. ¿Te acordás de tu primera exposición? ¿Cómo se dio esa primera exposición fuera de México? Mi primera exposición fue bueno, la primera a la que fui, porque antes de eso estuve en una que fue en París, fue en el Museo del Louvre, y expusieron una de mis obras, pero pues no pude ir, ¿no? Pero fue la primera vez. La primera vez que pude ir fue el primer concurso que gané, que fue en Italia, fue en los IPA Awards, que son en Siena, Italia, y esta experiencia fue Culiacán, Ciudad de México, Roma, Florencia, Siena. O sea, fue el viaje más cansado de mi vida, pero recuerdo que cuando llegué y vi mi obra y sobre todo vi personas que eran, pues no digo que totalmente diferentes a mí, pero sí con una cultura totalmente diferente, admirando mi obra y sobre todo dándome sus comentarios acerca de esa obra, ha sido una de las experiencias hasta la fecha más padres de mi vida. La verdad es que yo creo que desde esa primera exposición y desde ese primer premio, digo que mi vida cambió porque me hizo ver muchas otras cosas que yo detrás de una pantalla no podía ver de la misma manera. Obviamente. Y al momento de encontrarme con personas de todo el mundo, preguntándome sobre mi técnica, dándome consejos de fotografía, de otras cosas que me podían ayudar en mi carrera, yo creo que ha sido uno de los aprendizajes más bonitos que he tenido, porque nada se siente como esa primera vez que llegas a un mundo desconocido y aparte con tu trabajo. O sea, no, yo creo que no le puedo explicar la felicidad que sentí por mucho tiempo y que todavía hasta la fecha siento de esa experiencia. De lo que has expuesto hasta ahora, Francia, Italia, Estados Unidos, Holanda, Beijing, me falta alguien más. Bueno, vamos a incluir obviamente México. ¿En qué país te has sentido más cómoda, donde has dicho por allí, esta es, por la característica que lo quieras hacer, esta ha sido mi mejor presentación? ¿Por el trabajo, por el ambiente, por la sala? Yo creo que cada exposición tiene su magia, sobre todo porque en cada país descubres muchas cosas de él a través del arte y también de la cultura de las personas y de lo que más les gusta de tu obra. Mi exposición favorita ahorita, o sea, porque cada vez que voy a un país digo, ese es mi favorito porque me trataron muy bien y me gustó esto, ¿no? Pero yo creo que la exposición favorita por el choque cultural, y obviamente que me sentí muy cómoda y estuvo muy gracioso eso, ¿no? Que era un choque cultural muy grande, pero que al mismo tiempo me sentía muy bien recibida, fue en Shanghai, en China. Esto fue en 2019, o sea que fue mi última exposición en físico, donde estuve y viajé y todo. Fue en 2019, de hecho fue en noviembre, fue en Shanghai y a mí de verdad me enamoró tanto la ciudad como las personas, porque a mí ya me habían contado muchas cosas de China, ¿no? Tanto buenas como malas, y uno nunca va con la expectativa, solo lo vive. Y recuerdo que ahí fui y a mí desde el primer momento de mi exposición yo me sorprendí mucho, porque en esa ocasión fue una feria de arte. Y recuerdo que llegué con mi trabajo y pues uno como fotógrafo en las ferias de arte pues va y monta su trabajo, lo pone, mide. Y recuerdo que yo llegué con mi martillo, con todo para montar mi obra, porque en las ferias de arte así toca, ¿no? Que uno lo haga. Y iba yo con mi papá y recuerdo que en cuanto llegué y saqué las obras, llegaron 5 personas de China y se pusieron alrededor de mí y yo no les entendía, o sea, ahí era la comunicación en inglés o a señas, porque me di cuenta que muchos no hablaban inglés, como que es de o aprendes mi idioma o no me entiendes. Y estaban esas personas y me empezaron a lo que yo les entendí, no, de seguro ahorita me dijeron otra cosa y nunca supe. Me apuntaban a mis obras y me estaban haciendo como que ellos lo iban a montar toda la exposición, porque a mí me habían dado como un stand como de unos 10 metros donde podía poner como que varias obras. Y recuerdo que ahí llegó una persona que se encargó de medir todo, me pusieron toda mi exposición y yo solo los estaba observando y me dio lecciones, ¿sabes? De que había una persona encargada para cada cosa.
le hablaron a una persona que llegó por allá como a la media hora y era la encargada en poner los stickers que venían con nuestro nombre. O sea, ya ves que uno pone como que el nombre de cada fotógrafo. Claro. Yo vi que era como que con mi nombre y había una persona encargada de hacer eso y llevaba como que una espátula y lo hacía todo perfecto. Y me sorprendió mucho eso porque no me había tocado como que tanto perfeccionismo y sobre todo que quedaran tan bien las cosas en tan poco tiempo. O sea, de verdad, de lo que te estoy contando fue de que estuvimos un día montando, pero éramos muchos más artistas. Y aparte de eso, que me gustó mucho como que cómo me recibieron, porque obviamente me conocen, pero es muy diferente el impacto que a lo mejor puedo tener con mi trabajo aquí en México, en otro país donde no me conocen tanto, ¿sabes? Recuerdo que las personas se emocionaban muchísimo con mi trabajo porque no podían descifrar si era pintura o si era fotografía. Y me hacían muchas preguntas que a mí me llenaban el alma porque me gusta mucho que les dé curiosidad mi trabajo. Y me preguntaban mucho sobre los conceptos. Me decían de que, ¿y esta obra de qué se trata? ¿Y por qué hablas de eso? Y me decían, ¿y en tu país se usa mucho este tipo de arte? Yo la verdad es que no es como que sea muy común, pero pues digamos que sí hay muchos fotógrafos, pero no conceptuales. Y creo que me he sentido muy bien porque tuve ese choque cultural de que había una cultura muy diferente, pero al mismo tiempo nos conectó el arte. Las personas recuerdo que llegaban y se tomaban fotos con mi trabajo, se tomaban fotos conmigo porque les llamaba la atención también como que mi físico. Hasta le pedían autógrafos a mi papá, ¿no? Entonces como que la experiencia esa para mí fue bien enriquecedora porque como que conocí mucho de su cultura a través de explicarles mi trabajo y les conmovía mucho mis temas. Entonces creo que ha sido mi lugar favorito, pero creo que me hace falta recorrer mucho para hacerte una lista como de que la verdad de cada lugar me gusta mucho esto. Pero sí, hasta ahorita como fue la última y la que tengo muy presente por todas las personas que llegaron a la exposición y que conocieron mi trabajo y que todavía por ahí tengo en redes sociales y así, yo creo que escogería esa como la número 1 de ahorita, porque pues es algo diferente, como que te queda muy marcado todo lo que pasó. Perfecto. Y me imagino que de cada uno de estos países, de cada una de estas exposiciones que hiciste fuera de México, te ha servido, te has nutrido como para inspirarte en nuevos trabajos. Sí, sin dudarlo, yo creo que mis viajes también me han servido mucho de inspiración, porque hasta que viajas te das cuenta de todo lo que no puedes ver en un video de YouTube, de cómo percibes muchas cosas de las personas, de la cultura, del arte. Yo creo que me ha enriquecido mucho mis viajes porque me han ayudado en cada paso que doy en un nuevo lugar, mi cabeza está formulándose nuevas preguntas y está viendo cosas nuevas. Entonces, desde el momento en el que ya ves algo que te saca de tu zona de confort, yo creo que es un clic que hace tu cabeza para crear. La verdad es que todos mis viajes de alguna manera me han inspirado en alguna obra. Digamos que no lo puedo decir así como de que esta obra la hice por Japón, esta por China, esta por esta parte de Europa, esta por París, pero sí puedo decir que todos mis viajes son un conjunto de muchos aprendizajes que me llevan a aplicarlos en mi obra. Entre tanto andar, tantos récords, vamos a decirlo así, tantos logros dentro de la fotografía, tu tan corta edad dentro del mundo fotográfico, tenés dos logros bastante importantes, y es que la primera exposición la hiciste a los 15 años en Francia, si no me equivoco, sí. Y a los 17 años ya eras la primera mujer en recibir un premio internacional en un evento, no recuerdo el nombre en este momento, perdón, pero estabas allí, la primera presentación a los 15 años, fuera de México, y a los 17 años ya tenías otro premio importante en el mundo fotográfico. Sí, este premio que mencionas creo que es el que cuenta, que es el Siena International Photography Awards. Ahí me tocó ser la primera mexicana en estar en el concurso y ganar algo. Y pues es impresionante, ¿no? Porque
Creo que entre tantas personas que hay en el mundo y entre tantas personas que concursan, el tener la dicha de hacer algo por primera vez o al menos de representar a México de alguna manera, para mí es algo muy, muy bonito. Ahí fui, no sé si la primera mujer, pero sí la primera mexicana. ¿Y cómo se digiere es un reconocimiento a esa edad? Porque ponele, hoy, bueno, ya por lo menos me toca a mí, cuarentón, digo, bueno, sí, qué lindo, tanto tiempo en la fotografía, por ahí uno se pone un poquito exigente, ya me tocaba, porque por el tiempo, bla, bla, bla. Pero cuando uno recién está empezando, es tan joven que todavía hay ciertas cosas del mundo que uno no entiende, que te toque un reconocimiento de esa magnitud, estás representando a tu país en un medio artístico que es muy complejo, muy difícil, porque no es como el deportista, que bueno, yo me especializo en lanzar la jabalina y un poquito de pesa, ejercicio, el gimnasio, lo hice. El mundo del arte no es tan fácil, no estás haciendo peso, pero tenés que convencer a un grupo de personas de que es arte, de que es interesante, de que gusta, primero en tu país, primero en tu ciudad, para salir de tu ciudad, después en el país, para resaltar que hay muchísima competencia, y en México, yo creo que en México, por ahí me han dicho que no tanto, pero para mí es una escuela de arte en todos sus niveles bastante grande, una de las escuelas más importantes, me parece, una visión personal, pero el nivel de competencia, me imagino, desde el punto de vista artístico, es muy fuerte. Pasar esas dos barreras para luego que tu trabajo, lo que tú haces, sea reconocido fuera a una edad tan corta como los 15 años, pues, ¿cómo se digiere algo así? Yo creo que yo digo que sigues trabajando de la misma manera porque te das cuenta que así como llega a eso, termina siendo algo, no sé si decir banal, pero pues sí, eres el primer lugar, pero ante la perspectiva de unas cuantas personas, ¿sabes? También tienes que digerirlo de esa manera, que si no ganas algo en un futuro, no es porque ya no seas bueno, es porque ante la perspectiva de esos jueces no lo eres. Entonces, yo creo que como aprendí a digerir los concursos es de esa manera. Son una gran manera de llegar a más personas, de que tu obra sea más reconocida, de tener un premio y esa felicidad de llegar a otro país con tu trabajo, pero creo que en lo absoluto pensé como de que ya hice esto y ya aquí me quedo, y para mí fue seguir trabajando y entender que así como había ese concurso hay muchos otros más y hay muchas más metas que quería cumplir. En mi caso obviamente que sí me emocioné mucho por ese logro y todavía me emociona mucho recordarlo y sigo participando a veces con esa foto y me la siguen premiando. Entonces, ¿cómo lo dijeron? Creo que siempre hay que tener los pies en la tierra, de saber en qué lugar, también entender de dónde vienes y hacia dónde vas. O sea, que siempre tengas muy presente que hay cosas que sí significan mucho para tu carrera, pero que todo es en su momento. Que no te desesperes por llegar a un lugar, que tampoco te deprimas si no ganas un concurso que a lo mejor es tu sueño, que sigas trabajando. Yo creo que esa fue la enseñanza que he tenido con el tiempo, que el trabajo es lo que te va a dar resultados y a lo mejor no en una forma de un concurso, sino que para todos llega de alguna manera el éxito. Ese ha sido el aprendizaje más grande que he tenido, que el éxito llega de muchas formas para aquel que trabaja. Entonces, me parece que así me cayó ese premio. Me cayó el 20, que era como que un empujón para poder hacerme un poquito más conocida en otros lugares, pero ese es un empujón que es un 1% del 80 o 200,000 al que quiero llegar. Perfecto, buenísimo, esa actitud es muy buena. Y ya que estamos hablando de aprendizaje, ¿qué te quedó de haber conocido, de haber compartido con nada más y nada menos el señor Steve McCurry, uno de los grandes fotógrafos? Si bien no está dentro del medio artístico, por decirlo de alguna forma, él es más por el lado de la fotografía documental, el fotoreportaje, pero ¿qué te quedó de haber conocido, de haber compartido en algún momento talleres con Steve McCurry? Pues para mí fue una de las experiencias también más, lo puedo decir como que he tenido un gran aprendizaje de eso, porque tal vez para muchas personas que no hacen fotografía les mencionas Steve McCurry y por el nombre no lo van a conocer, pero le enseñas una foto
y sin duda tienen que conocer la foto de la niña afgana, ¿sabes? Es como que, wow. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría llegar a ser inmortal al menos algún tiempo con mi trabajo, o sea, yo sé que inmortal sería por el fin de los tiempos, pero me gustaría al menos vivir un poquito de tiempo más siendo reconocida por mi trabajo. Sé que es algo muy difícil, pero muchos artistas lo han hecho, y yo siento que Steve McCurry de esa parte ya cumplió con eso. Su trabajo va a ser inmortal, sus fotografías van a ser recordadas de no sé cuántos años, pero él ya está viviendo, él se va a morir y va a vivir otros 500,000 años o más por todo el trabajo que ha hecho. Entonces, eso fue lo que aprendí de él, que es una persona que su trabajo ya lo hizo atemporal y que ha compartido también mucho de la cultura de otras personas, aunque ahí haya como que un debate de todo trabajo. Para mí es una persona que, más que talentosa, se ha atrevido demasiado con las fotos que ha hecho, y eso es lo que siento que lo ha llevado a ser una persona y un profesionista tan icónico. A mí me tocó conocerlo un ratito así en persona, como que él conociera mi trabajo, y recuerdo que yo rapidito le dije de que yo también hacía retratos, pero pues que a mí me gustaba la postproducción y todo eso. Le enseñé algunas de mis fotos y le llevé un libro a que me lo firmara, y pues me llevé una muy buen sabor de boca de esta experiencia, porque sentí que estaba aportando algo al mundo del arte, al mundo de la fotografía, al estar al lado de él, porque obviamente aprendes mucho de las personas que más admiras y de su trayectoria. Perfecto. ¿Y te hizo alguna devolución de eso que vio? ¿Te hizo algún comentario de tu trabajo? Me imagino que sí. Sí, de hecho, no fueron ni 10 minutos que platiqué con él, ¿no? Pero como ahí estaba el representante de todo, de Masterclass, que fue el evento en el que estuve, él solito me presentó, ¿no? De que también le dijo, es Krishna, hace autorretrato. Y algo que me dijo que se me quedó fue sobre la mirada y los ojos, que a él era lo que más le importaba muchas veces en los retratos. Y si te das cuenta, en la mayoría de sus retratos siempre hay una mirada fija que te deja loco cuando la ves, y eso fue lo que me mencionó en mis retratos, de la mirada. Y pues la verdad para mí es un punto muy muy importante. Los ojos para mí siempre tienen que tener mucho brillo, y creo que los ojos son las ventanas al alma, entonces me gustó mucho esa evolución de mi trabajo. Me quedan 2 preguntas y te digo la verdad, siento que me faltan como 10 horas más de entrevista para decir, bueno, puedo cerrar la nota hoy, porque la verdad es muy interesante, muy rico todo lo que nos estás comentando, pero vamos a respetar un poquito los tiempos, porque me imagino que tenés otras actividades adicional de esto, y si no, estás pensando en algo de fotografía por allí, así que no te quiero robar mucho tiempo. Ya te tengo contactada por aquí, así que en cualquier momento hacemos una segunda, tercera, cuarta entrevista por aquí, eso tenerlo por seguro. Pero te iba a preguntar, ¿qué te falta en este momento? O yo digo ¿qué te falta? Como si ya tuvieras muchísimos años haciendo trabajos, pero ¿a dónde apuntás hoy en día con tu trabajo, con tu fotografía? ¿A una fotografía más evolutiva? ¿A algo más por allí, más a tu estilo? ¿Querés hacer algo totalmente diferente? Por ahí digo, tengo ganas de hacer una locura, de hacer un giro de 180 grados y invertir todo lo que estoy haciendo, ahora hacer algo totalmente diferente. Sabes, yo creo que últimamente lo que he estado consumiendo mucho es la fotografía más comercial, y me gusta mucho ver mezclada la fotografía comercial en algunas campañas con el fine art. Como que el fine art comercial es el estilo que quiero experimentar ahorita, o sea, como hacer marcas para campañas grandes sin perder mi estilo, pero pues en el momento en el que estás haciéndolo, tal vez para una marca, siento que pasa a ser un poquito más comercial el concepto que tienes que desarrollar. Entonces de esa parte creo que me interesa esta parte de la fotografía un poquito más comercial, y también me interesa mucho, más que solo la fotografía, la dirección creativa. Me gusta mucho ver mis ideas hacerse realidad, no solamente en la fotografía, sino que también en el video, en el proyecto de música de alguien. Como que ahorita es el proyecto más grande que tengo, el hacer dirección creativa en cualquier proyecto. Y lo he hecho en proyectos que son, no sé, para una página web. A lo mejor yo no sé hacer ciertas cosas de algunos otros campos, pero me gusta mucho dirigir y sobre todo dar ideas y hacer que se hagan realidad. Yo creo que ese es el giro que le quiero dar a mi trabajo,
y obviamente que se lo he estado dando estos años, pero de manera personal, pero ahora me gusta llevarlo cada vez a proyectos más grandes y sobre todo seguir con mi proyecto de mis exposiciones en otros lados y crecer profesional y personalmente siempre es mi proyecto más grande. ¿Te mueves con un equipo de trabajo permanentemente o de acuerdo a lo que se te vaya planteando vas armando un equipo? De acuerdo a lo que se me vaya planteando, yo creo que en cuanto a una exposición no es como que tenga un representante en cada país, pero tengo un representante aquí en México que es quien me ayuda con todo y él sí es mi equipo fijo ahorita. Y pues también las personas que me ayudan con mi tienda en línea, que es donde vendo mis prints y todo eso. Ese es como mi equipo fijo, pero también tengo muchas personas con las que trabajo de vez en cuando, ¿sabes? Para cada proyecto. Perfecto. Antes de irnos, tus redes sociales para que la gente ingrese, conozca tu trabajo, entienda un poquito más todo esto que el charalá que hemos tenido hoy, que está muy, muy interesante, muy enriquecedor, y que terminen de ver, de apreciar tu trabajo. Y por allí, no solamente de verlo, si alguien desea adquirir alguna de tus obras por internet en estos momentos, pues aprovechamos y damos esa información. Mis redes sociales, estoy en todos lados como By, que es B-Y, o sea, es By como por, By, Krishna VR, es Krishna Krishna-VR. Está raro mi nombre, pero en redes sociales igual me pueden buscar siempre como Krishna VR y ahí me van a ver. Si te encontré yo, te digo, te encuentra cualquiera. Así que eso te lo aseguro. Buenísimo. Bueno, Cris, me quedan dos preguntitas. Una sumamente corta y la otra vamos a ver cómo te defendes con la respuesta, porque es una pregunta obligatoria con todos los entrevistados. La primera, tu visión de la fotografía que se hace allí en México. Tu visión de lo que tenés recorrido, lo que tenés andado, lo que tenés conocido ya con otros fotógrafos. ¿Cómo ves la fotografía en México? Yo creo que hay mucho talento aquí en México. Lo he visto hay una Copa Mundial que reúne como a muchos fotógrafos cada año aquí y he visto trabajos muy buenos y yo sigo viendo como que nuevos talentos siempre. Me parece que es un área que se ha empezado a explorar mucho más desde hace algunos años, pero mi visión es que sí hay muchos estilos diferentes, hay fotógrafos de todo. Aquí en México la verdad es que yo siento que sí es un mundillo muy repleto, pero sí destacas, o sea, sí puedes destacar, ¿sabes? Es como que hay veces que dices, sí, Nato, hay 1000 personas haciendo lo mismo, ¿qué voy a hacer? En la fotografía yo creo que, no voy a decir que es fácil destacar, pero yo creo que es un mundillo en el cual puedes tener algo que te haga auténtico y así puedes destacar aquí. Yo creo que hay mucho talento aquí en México. Tengo muchos colegas que admiro muchísimo, que son mexicanos, entonces yo digo que estamos muy bien parados en el tema de fotografía aquí en México. No en vano, hace poco, este año precisamente, se le dio el galardón a un WordPress Photo, que es un premio a nivel de fotografía de prensa, uno de los más importantes, a un mexicano, Iván Macia, por un tema relacionado a estos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo con el tema de la pandemia. Pero México siempre ha sido un gran exponente de fotógrafos. Si nos ponemos a hablar de cada uno, pues pasamos semanas. Afortunadamente es algo muy provechoso, muy beneficioso para México. ¿En qué época se celebra o se realiza ese Mundial de Fotografía? Por allí me dejaste la inquietud. Pues esto lo hacen con varios países. De hecho, creo que América del Sur acaba de entrar ahí para que investigues y metas tus fotos. Aquí en México se celebra con ASCLI con México y lo hacen cada mayo. Ahí puedes subir varias fotos, pero depende del país, es como se relacionan. Pero igual puedes buscar World Photographic Book en Facebook y ahí a lo mejor encuentras más información de cómo es en Argentina o en otros países. Pero aquí en México es como cada mayo. Y la Copa pues la celebran en distintos países. El año pasado por la pandemia fue en línea, pero ha sido en Australia, en Japón, y pues es una oportunidad bien padre de encontrarte con talentos de todo el mundo. Perfecto. Krishna, un consejo a los fotógrafos, por ahí nos tiraste un adelanto, pero un consejo a los fotógrafos emergentes, a los fotógrafos que tienen un tiempito ya y las cosas no les salen,
a esas personas que te acaban de escuchar en el programa de hoy, que no conocían tu estilo, que no conocían directamente este estilo fan art, o por ahí lo habían escuchado y todavía no habían visto algo en concreto? ¿Qué le podés decir, qué le recomendás? Siempre tengo un buen consejo que creo que me ha servido mucho a mí, que es que si van empezando, si ya tienen mucho tiempo intentándolo, la dedicación y la constancia es lo que crea al talento. Si tú ya tienes un talento y no lo desarrollas y no eres constante con él, te vas a quedar en el mismo lugar de siempre. Pero si tú eres constante, si tú aprendes nuevas cosas, si tú estás en la disposición de ser un mejor profesional y estás trabajando día con día para llegar a simplemente tener una mejor técnica o un estilo, vas a llegar a donde quieres. La disposición, la perseverancia es mucho más importante que el talento en estas cuestiones artísticas. Creo que hay muchas personas que pueden tener grandes ideas, pero la idea no es de quien se le ocurrió, es de quien la desarrolla y quien la hace mejor. Entonces, hay que ver eso. Todos tenemos ideas y a lo mejor siempre hemos tenido el vecino que nos dice que tuvo la idea millonaria, pero nunca la hace. Entonces, eso no es ser creativo. El ser creativo es todo el proceso que conlleva crear. Que se te ocurra algo y que lo hagas. O que se te ocurra algo y lo mezcles con otra idea que viste hace mucho y que lo hagas. Siempre quien vaya es quien crea y sobre todo quien es constante, quien está todos los días intentándolo. A lo mejor va a ser como el relato que hay de la liebre y la tortuga, que la tortuga llega más rápido porque es lenta, pero pues no se confía. Yo creo que así funciona en cuestiones artísticas. No te confíes aunque tengas un gran talento o una gran creatividad, porque es un músculo que también siempre se tiene que estar trabajando. Es como el ejercicio, pero mental. Bien, perfecto, buenísimo. Los amigos por ahí de los derechos de autor y todo eso nos empiezan a ver así como medio de reojo, pero muy válido tu consejo. Ahora, la última pregunta y con esto cerramos la entrevista. Krishna, llego con mi cámara de foto al aeropuerto allí en México, ¿y qué no debo dejar de fotografiar de México, según tu criterio, y qué no debo dejar de probar gastronómicamente hablando de México? Yo te llevaría a tomar fotos a las pirámides, pues te llevaría a Teotihuacán a hacer unas fotos acá, no sé, muy inspiradas en México, pero creo que es un lugar muy bonito, lleno de muchas vibras acá que te pueden transportar a esos años. Te llevaría a esos lugares, también te llevaría a la playa, no sé si a Cancún, no, a Mazatlán, porque está cerca de donde yo vivo. Perfecto. Sí, te llevaría a las playas, a algún cenote, a Teotihuacán, y de gastronomía te haría comer mariscos y tacos. Tacos mexicanos, en todas sus presentaciones y variedades. Ahí me olvido de la dieta, nos olvidamos de todo eso. Sí, si bien vas a comer tacos al pastor, tacos de todo, y también mariscos, ya que vengas para el norte. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Krishna, la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, por tu tiempo, por abrirnos las puertas de tu trabajo, de tu casa, de conocer tu obra, que es realmente muy, muy interesante, muy bonita, cargada con no solamente fotografía, hay muchísimo atrás de ese clic que haces en cada trabajo. Así que los amigos que nos están escuchando, que han escuchado el programa, pues los invitamos a que ingresen a sus redes para que conozcan el trabajo. Por allí, si alguien se entusiasma de comprarte una obra, pues va a ser $10, pero pues, realmente vale la pena. Así que háganlo porque es un trabajo muy interesante. Por allí, si hay alguien que esté escuchando el programa y desea traer a este lado de Latinoamérica, Sudamérica, traer a Krishna por acá para presentar, para que ella haga su presentación, sus obras aquí en, qué sé yo, vamos a hablar de Argentina, estoy acá en Argentina, o de repente Colombia, o no sé, donde se le ocurra. Si hay alguien interesado, pues la contacta de una vez y pues la trae porque yo quiero ver alguna exposición de Krishna. No sé si va a ser acá o allá en México. Vamos a ver quién llega primero. Si vos acá a Buenos Aires o yo allá en México. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Exacto. Así que bueno,
Krishna, muchísimas gracias por la oportunidad. Te vamos a estar molestando en cualquier otra oportunidad por allí cuando tengas algún evento, alguna presentación fuera de México, dentro de México o algo importante que quieras dar a conocer. Pues ya sabes que tenés el canal a tu disposición para compartir cuando lo quieras, cuando lo requieras, cuando lo necesites. Pues nos puedes hacer un mensajito y con gusto pues vamos a estar en contacto con vos para seguir hablando de fotografía, que es lo que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, y bueno, sobre todo con fotógrafos como vos, que tenés un trabajo realmente muy muy interesante. Muchas gracias, Federico, disfruté mucho esta plática y pues espero que les sirva a todos los que nos escuchen. Buenísimo. Bien, entonces ahí escuchábamos a Krishna Valdés Ramírez de Sinaloa, fotógrafa mexicana dedicada al autorretrato, un poco de fine art y un poco de todo, de literatura, de música, de arte, de lo que ustedes busquen, allí lo van a encontrar en sus trabajos. Así que esto ha sido todo por el programa de hoy. Ya saben que nos pueden ubicar a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como @fotoconfede, y por allí se van a todas nuestras redes sociales. Y bueno, van a escuchar no solamente este programa, sino todos los programas que hemos tenido a lo largo de estos meses con fotógrafos latinoamericanos, conociendo un poco de lo que se hace en Latinoamérica a nivel fotográfico y cultural. Muchísimas gracias por estar allí. Nos encontramos en un programa de corte similar. Chau, chau.